Y bueno, por estos días, a ver quiénes están leyendo el Nuevo Testamento en un año. Si recuerdan en cuál libro estamos. Hebreos. ¿Saben quién escribió Hebreos? No se sabe, ¿cierto? Si usted sabe de alguien que sepa eso, por favor díganos por qué. Los grandes estudiosos todavía están buscando quién escribió Hebreos. Pero, si bien es cierto que no tenemos certeza de quién escribió Hebreos, sí hay una certeza, y es que fue inspirado por el Espíritu Santo, por el Señor. Y eso nos deja la tranquilidad de que Dios preservó, ¿verdad? Guardó este escrito y que ahora está en nuestras Biblias como su palabra. Y eso es sumamente importante. ¿Saben que el libro de Hebreos es tan importante en nuestra comprensión bíblica, aún por la conexión que hace Hebreos con el Antiguo Testamento? Quizás eso también a la vez genera uno de esos retos en la lectura bíblica, y es porque hay muchas imágenes. No sé si les ha pasado a los que están leyendo o los que han leído Hebreos o los que se quieren sumar a la lectura de Hebreos, hay muchas imágenes traídas del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces a veces genera un poquito como de desafío, como entender qué significa realmente, sobre todo porque nosotros ya no estamos en ese contexto y no tenemos esas imágenes a nuestro alrededor, lo cual genera un poquito más de distancia y hay que hacer un esfuerzo mayor por entenderlo. Pero para decir, digamos que de modo general, la carta a los hebreos es sumamente importante porque muestra cómo todo el Antiguo Testamento camina o se dirige con la mirada puesta en una persona, en Cristo Jesús. ¿Sí? Como todo el Antiguo Testamento, como todo Israel, el pueblo, lo que hacían los sacerdotes, los mediadores, sacrificios, maneras de vida, todo ese tipo de cosas apuntaban o señalaban a alguien que iba a venir, que ese es Cristo. Y muchos han dicho que el libro de los Hebreos o la carta a los Hebreos es uno de los mejores o el mejor comentario que tenemos en la Biblia acerca de un libro como el Antiguo Testamento, ¿cierto? Levítico y todo ese tipo de cosas. Allí hay tanta riqueza para ti y para mí. Así que quiero invitarte a que por favor abras tu Biblia en Hebreos capítulo 4 y vamos a meditar esta mañana en tres versos, verso 14 al verso 16. Hebreos 4, 14 al 16. Vamos a leer la palabra, dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Bueno, te invito para que oremos y pongamos este texto delante de la presencia del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque estamos frente a un libro que, si bien no hay certeza quién la escribió, sí tenemos la convicción que nos da el Espíritu Santo de que esta escritura ha sido inspirada por ti, Señor, que tú la has dejado como tu palabra y que hoy se abre a nosotros para enseñarnos y para dejarnos verte a ti. Especialmente cuando pensamos, Señor, en las profundidades de nuestra alma, de nuestro corazón. Porque si algo deja ver este texto es precisamente eso, que tú conoces muy bien, Señor, lo que hay adentro de nosotros. Cada uno estamos esta mañana con realidades y situaciones en particular que nos inquietan, que nos pueden afligir, que nos pueden preocupar, pero te rogamos que en medio de eso tu palabra surja efecto en nuestros corazones para la gloria tuya y para el bien nuestro, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, déjenme, por favor, quiero presentarles este texto a través de 4 palabritas, porque queremos responder a esta pregunta que se convierte también en el título de esta predicación, y es cómo enfrentar nuestras debilidades. ¿Cómo enfrentar nuestras debilidades? Todos nosotros tenemos muchas maneras o alguna manera en la que tú y yo enfrentamos debilidades.
Y ya vamos a hablar un poquito más a qué nos referimos con esto de debilidades. Pero sea consciente o inconsciente, todos nosotros, sin excepción alguna, tenemos metodologías o maneras de enfrentar la debilidad o la tentación. Y bueno, yo quiero llevarles por 4 palabritas que este texto nos ayuda a entender cómo lidiar, cómo luchar, cómo enfrentar nuestras debilidades. La primera palabrita es reconocer, la segunda es considerar, la tercera es aferrarnos y la última es acercarnos. Y vamos a mirar cómo se desprende cada una de esas palabritas, cómo el texto nos deja ver eso. Lo primero es reconocer. ¿Reconocer qué? ¿Qué tenemos que reconocer? Bueno, reconocer nuestras debilidades. Algo que hace este pasaje así de entradita que uno puede notar es que afirma nuestra condición como seres humanos y afirma nuestra condición como hijos de Dios, de que tú y yo tenemos una condición de debilidad. Mira que el versículo 15 habla de nuestras debilidades. Hace referencia a que Jesús también soportó tentaciones como nosotros también, o sea, que nos incluye a nosotros allí, nos pone en el escenario, pero también en el versículo 16 al final dice que nos ayuda, ya vamos a ver eso de la gracia, cómo nos ayuda. Y cuando pensamos en ayuda es porque hay una necesidad. Otra vez, allí está nuestra fragilidad y nuestra debilidad, nuestra condición. La condición del creyente no es esta de que tú y yo podamos vernos como personas fuertes, capaces o invencibles. Más bien en el Evangelio es todo lo contrario. El Evangelio presenta la realidad y la verdad de que tú y yo somos frágiles, somos vulnerables y débiles. Es un cambio de valores que hace el Evangelio con relación a esta sociedad o a este mundo. Esa es la verdad. Tú y yo enfrentamos pruebas y tentaciones. Ahora déjame desempacar un poquito más qué es lo que el autor de Hebreos quiere mencionar con esta palabrita de debilidades. ¿Qué estamos hablando de esto? Hay unos términos que se usan en la Escritura, especialmente en 4 textos que quiero mostrarles, donde se emplea también esta misma palabra debilidades, debilidades. En Romanos 6:19, allí Pablo está hablando acerca de las limitaciones, está hablando de que cuando Pablo hace mención de que acaso si tenemos la gracia, entonces podemos pecar libremente. Y en ese contexto, Pablo menciona acerca de las limitaciones de nuestra naturaleza humana. La Reina Valera usa la palabra vuestra humana debilidad. La NBI usa limitaciones, la Reina Valera usa la palabra debilidad. En su original es debilidad, pero que se refiere especialmente a la condición tuya y mía de que estamos inclinados constantemente hacia el pecado. Estamos en un contexto de pecado. Vamos por ahí entendiendo un poquito como qué es debilidades y el autor de Hebreos a qué quiere hacer referencia. Otra cita es la de Romanos 8:26. Allí Pablo dice que asimismo en nuestras debilidades el Espíritu acude a ayudarnos. Ahora, otra vez, el contexto de este versículo es, recuerden ustedes, cuando Pablo habla de los sufrimientos actuales. Y es cuando él dice que la creación gime, ¿se acuerdan de ese texto? Que gime como, ¿cierto? Que está como viviendo como dolores de parto, ¿verdad? Y ese quiere decir que hay sufrimiento, que hay luchas, que hay pruebas. Allí en medio de eso, Pablo usa la palabra debilidades, debilidades. En 2 Corintios 11:30, el gran capítulo 11 de 2 Corintios, Pablo hace un despliegue de su vida y de todo lo que él ha tenido que vivir. Y Pablo dice, mira, yo he tenido que pasar cárceles, hambre, persecución, escasez, dolor, una cantidad de cosas, como la hoja de vida que Pablo está poniendo allí. Y Pablo dice, si me veo obligado a jactarme, dice Pablo, me jactaré de mi debilidad. Otra vez allí la palabrita. Y está enmarcada en este asunto de momentos difíciles, de prueba, de aflicción, de dolor, de sufrimiento. Y por último, 2 Corintios 12, del versículo 7 al 10. Quizá es uno de esos textos que más nosotros tenemos en la mente, porque ustedes recordarán que es cuando Pablo dice, o hablando de alguien, que luego él se descubre a sí mismo, pero él dice que hubo un hombre que ascendió hasta el tercer cielo, ¿se acuerdan? Y que Pablo dice allí que
Dios le colocó a ese hombre un aguijón en su carne. Y allí es cuando Pablo también usa la palabra de debilidad. Estas debilidades, ¿verdad? Que tienen que ver con ese tipo de cosas, con persecución, con insultos, con privaciones. Y que Dios colocó en la vida de Pablo para guardarlo del orgullo. Pablo podía ser propenso a en su orgullo elevarse. Y Dios en su misericordia colocó un aguijón en su carne, ¿verdad? Para mantenerlo ¿dónde? Abajo, ¿cierto? Como que no te subas, Pablo, no te vas a creer más de lo que debes creerte, ten cuidado. Y Dios en su amor colocó esto en la vida de Pablo. Interesante cómo Dios trabaja con nosotros, su amor. Nos faltaría tiempo para mirar más textos bíblicos y más versos donde habla de esta palabrita, pero en los evangelios otra forma que se usa la palabra debilidades tiene que ver con enfermedad. Cuando traían los enfermos a Jesús, la palabra que se usa allí es esta, debilidades. Y para pensar un poquito en una definición, pensemos en lo que no es debilidad a la luz de la palabra del Señor. No es debilidad aquellas cosas en las cuales tú dices que no tienes una habilidad, ¿entienden? Sí, como cuando tú dices, yo no sé tocar la guitarra, entonces tengo una debilidad en eso, o no canto bien, o no sé cocinar bien, entonces tengo una debilidad en la cocina. No es a este tipo de cosas que se refiere la palabra cuando habla de debilidades. Más bien lo que está refiriéndose el autor de Hebreos con debilidad es a una carencia de algo. Es a un faltante que hay en tu vida, que tú tienes. De alguna manera ser débil significa que no tenemos algo que nos falta. O significa que tú y yo no somos soberanos, que no somos omniscientes, que no somos invencibles, que no estamos en control de la situación. No lo sabemos todo y por eso somos impedidos. Entonces, ahí está esa debilidad, ¿cierto? Que estamos desesperados por algo. Y eso se acomoda muy bien, hermanos, con el propósito de esta carta del autor de Hebreos, a una iglesia o una comunidad que pasaba persecución, que enfrentaba el dolor, que enfrentaba el sufrimiento, y que el autor les escribe esta carta precisamente para eso, para dejarles ver que ellos estaban pasando momentos difíciles y que estaban tentados seguramente a apartarse de la fe, que quizá estaban tentados a tirar la toalla, como decimos, ¿verdad? A no seguir andando más. Y es que muchas veces tú y yo pensamos que nuestra debilidad o tentación tiene que ver con asuntos escandalosos. Pero ¿qué tal considerar situaciones en tu vida y en la mía quizá más sutiles? Quizá más sutiles, donde somos tentados, por ejemplo, a renegar en contra de Dios, cuando las cosas no suceden como quisiéramos que sucedieran, o cuando no encontramos algo que quisiéramos que Dios nos diera, y dudamos de su amor, dudamos de su fidelidad, desconfiamos de su palabra, ¿verdad? Quizá nosotros nos encontramos como esta comunidad hoy, quizá cansados, con preguntas en nuestra vida, luchando con algún tipo de tentación en particular. Quizá tú hoy estás enfrentando algo que es recurrente y persistente en tu vida, que te conduce al pecado, que te hace dudar de la fidelidad de Dios. Y algo que tenemos que hacer tú y yo en primer lugar es reconocer esto, que somos débiles, reconocer que somos frágiles. Y es que saben que a nosotros no nos encanta eso. A ti y a mí no nos gusta reconocer nuestra fragilidad ni nuestra debilidad. Esta semana yo hablaba con alguien que me decía que cada vez encuentra que salir en la noche, tarde en la noche, le genera más miedo. Y esa persona me decía que posiblemente es porque siente que han pasado ya los años y no tiene la misma capacidad de reacción, de ver, de todas esas cosas. Y pensaba yo en esto precisamente, ¿no? En lo frágiles que somos y que nos vamos dando cuenta cada día más, que somos frágiles, que somos débiles. Y es precisamente porque la vida cristiana es eso, es que el Evangelio nos deja ver en nuestra necesidad. Ahora, una vez que reconocemos la fragilidad y la vulnerabilidad, ¿qué hacemos con eso? Bueno, el autor de Hebreos nos dice que ante esto está el considerar. Ahora, ¿considerar a qué o considerar a quién? Y la respuesta es a Jesús. Y hay un fuerte énfasis en estos versículos y en los versículos siguientes acerca de una imagen. La imagen del sumo
sacerdote. Y aquí es donde hacemos el esfuerzo por conectarnos con lo que el autor está diciendo, porque como no son imágenes que están a nuestro alrededor, nos cuesta un poquito más. Pero este rol de Cristo como sacerdote, como mediador, como el que está ahí. Ahora, él usa la palabra gran. Y lo que hace la carta de Hebreos es hacer un contraste bien marcado, entre lo que había en el Antiguo Testamento, los sacrificios, Moisés, el tabernáculo, los mediadores y Jesús. Y lo que hace el autor de Hebreos es traer a Jesús y ponerlo por encima de todos estos sistemas y de todo esto que vivía en el Antiguo Testamento, para decir que Jesús ha cumplido todas estas cosas y que los ojos deben ser puestos en Él y no en eso. Para los judíos, la imagen del sumo sacerdote era muy importante. Era la persona religiosa de mayor autoridad que había en el momento. No sé si aquí tenemos una imagencita. Creo que los muchachos de audiovisuales, ahí hay un sumo sacerdote. Ahí está. Ahí tenía sus vestiduras, ¿verdad? Este era el hombre que se presentaba delante de Dios. Ahora, una claridad con respecto a los sacerdotes para poder entender. Habían muchos sacerdotes, ¿verdad? Pero había uno en especial. Este es el sumo sacerdote, que tenía un rango un poco más alto. Y vamos a mirar por qué. Porque este podría entrar a un lugar a donde no podían entrar todos los demás. Hagamos aquí un poquito de escuela dominical. A ver, ¿ustedes recuerdan el tabernáculo? ¿Se acuerdan un poquito del tabernáculo? A ver, habían tres partes esenciales en el tabernáculo, ¿cierto? Y por aquí de pronto va a salir el pastelito para que podamos recordarlo, si los chicos de audiovisuales nos ayudan. Pero ahí está. Ese es el tabernáculo, ¿cierto? Se componía de tres partes, en esencial. ¿Recuerdan cuál era una o la primera? El atrio, ¿cierto? Donde estaba toda la gente, donde llegaba todo el pueblo a ofrecer los sacrificios. Ahí está, miren, ahí está el lugar de los sacrificios, la gente entrando, ahí entraba la gente. Luego seguía otro lugar. ¿Cuál era? El lugar santo, quizá ahí en la imagen, es ahí donde está, en toda la mitad, ¿cierto? Ahí está el lugar santo. Y ahí entraban los sacerdotes, ¿cierto? Para traer el pan de la comunión y todo eso. Solamente ahí podían entrar los sacerdotes, ya la gente en común no podía entrar. Y posterior había otro lugar más reservado, el lugar santísimo, ¿cierto? Y ese lugar santísimo, ¿quién entraba ahí? Solamente el sumo sacerdote. Ese era el lugar donde él entraba y una vez al año venía ahí para traer sacrificio a Dios. ¿Por quién? Por el pueblo. Es decir, él representaba al pueblo en ese momento y pedía a Dios que perdonara el pecado del pueblo. Rociaba la sangre allí estaba el arca, ¿verdad? Y en ese lugar entonces era donde el pueblo obtenía el perdón de parte de Dios. Así que cuando el autor de Hebreos nos hace esta conexión, noten ustedes que nos está dejando ver a Jesús. Este es el sumo sacerdote. Este es aquel que no ha venido a este lugar hecho de manos como el tabernáculo, sino que ha ascendido ¿a dónde? Al cielo. Y por eso él dice que ha traspasado los cielos. Así como el sumo sacerdote traspasaba las cortinas, Jesús no traspasó cortinas, Jesús traspasó los cielos. Y llegó no al lugar santísimo aquí a la tierra, sino directamente al lugar más santo, a la misma presencia de Dios, al mismo lugar de Dios. Sabes, este Jesús que nos presenta el autor de Hebreos, que es totalmente divino, también totalmente humano, ¿verdad? Y es muy importante esto porque Él puede entender tu necesidad y la mía. Miren que dice que este sumo sacerdote no es incapaz de compadecerse. ¿Por qué? Porque Él vivió también nuestras debilidades y nuestras tentaciones de la misma manera en que tú y yo las hemos experimentado y las hemos vivido. ¿Sabes que Jesús enfrentó la tentación? ¿Recuerdan ustedes en el desierto? La tentación de Jesús fue real. Muchas veces pensamos nosotros que Jesús, como era el Hijo de Dios, entonces no enfrentó esa tentación o fue más como algo imaginario. No, Jesús realmente vivió y yo creo que Jesús, después de 40 días sin comer nada, pues evidentemente el hambre estaba apoderado de él, ¿cierto? Tenía mucha hambre. Y ver esas piedras, pues él en su capacidad y su poder podía ver allí manjares. Él experimentó eso. Yo creo que Jesús veía esas piedras y se le hacía agua a la boca. Recuerden ustedes
a Jesús en la noche antes de morir en el Getsemaní, ¿se acuerdan? Y la palabra dice que su sudor era como gotas de sangre y eso deja ver la tensión que había en Jesús. Así que Jesús experimentó verdaderamente la debilidad y verdaderamente la tentación. Y aquí el autor de Hebreos maravillosamente dice que este sumo sacerdote es tuyo y es mío. Tenemos uno. Y esto es muy importante, ¿sabes por qué? Porque Jesús se identifica contigo, se identifica conmigo. El punto aquí es que el gran Dios, el Señor soberano, se hizo hombre, estuvo sujeto a tentaciones, sujeto a debilidades. Por esa razón, Él conoce tus luchas. Por esa razón, Él conoce tus debilidades. Y por eso el texto dice que Él se compadece de nosotros, se compadece de ti. Él exaltado, ha descendido a nuestro nivel. Y yo creo que esto es un mensaje muy alentador, es un mensaje de consuelo, es un mensaje de ánimo realmente. Pensar en esto, que el Señor entiende por lo que estamos pasando, que Dios entiende los quebrantos, que Dios entiende las luchas, que Dios entiende las tentaciones que atravesamos en nuestra vida, que Él sabe por lo que estamos pasando y que Él está interesado en nosotros. Porque gran tentación para nuestra vida es pensar que Dios no está interesado en lo que vivimos y que pensamos que Dios está en su cielo, está en su reino y que nada tiene que ver con las situaciones y los problemas que vivimos en la cotidianidad, con mis hijos, con mi familia, en mi trabajo, en la escasez, en las relaciones, en tantas cosas. Pero aquí el autor de Hebreos bellamente dice, mira, nuestro sumo sacerdote, Jesús, conoce, se ha identificado contigo y se ha identificado conmigo. Eso es lo que el Señor hace. Mira lo que dice el capítulo 7, versículo 25. Dice, por eso también, hablando de Jesús, puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercaron a Dios, ya que vive siempre para interceder. ¿Por quiénes? Por ellos. Ahí estamos tú y yo, por nosotros. Él puede o Él intercede con amor por nosotros. Este es el Dios que se ha acercado. Este es el Dios que se ha identificado contigo, conmigo. Este es el Dios que conoce lo que estás viviendo. Este es el Dios que está interesado en tu problema, en tu dificultad, en tu prueba, en tu tentación. Este es el Dios que se ha hecho cercano a nuestra vida. Este es nuestro Señor. Ahora, aquí ahí están las dos palabras en las que quiero continuar esta predicación. Y tiene que ver con esto, aferrarnos. Porque esta idea del sumo sacerdote y lo que hace nos impulsa a algo. Lo primero, dice que nos impulsa a aferrarnos a la fe. Este es un mandato, esta es una exhortación que hace el autor, de que tú y yo debemos, como hijos de Dios, a la imagen o a la luz de esta verdad, tenemos que aferrarnos a la fe. Y nos preguntamos, ¿cómo es esto de aferrarnos, cierto? Esto de, ¿qué significa esto? Que tiene que ver con la perseverancia, con caminar, con perseverar en nuestra vida como cristianos, en nuestro peregrinaje, ¿verdad? Tiene que ver con esto, como alguien dijo, es aquella creencia que se atesora internamente en el corazón y que también se profesa externamente ante los hombres. Esa es la profesión de fe, la convicción que hay en tu corazón y lo que tú vives en la vida cotidiana, con otros, en tu familia. Ese es el evangelio, es eso la profesión de fe a la que hace referencia el texto. Y decimos lo siguiente, que la vida cristiana es más parecida a una maratón que a una carrera de 100 metros planos. ¿Han visto ustedes esas carreras? Las carreras de 100 metros, ¿cómo son? O sea, a toda velocidad. ¿Cuánto puede durar una carrera de 100 metros? ¿Cuál es el récord? Bueno, yo no lo estudié, la verdad, no lo investigué. Pero ¿cuál es el récord quizá de una carrera de 100 metros planos? No sé, 8 segundos quizá, ¿cierto? Imagínense uno esperar 4 años a un Juegos Olímpicos para ver una carrera de 8 segundos. Una carrera rápida, fugaz, ¿cierto? A toda velocidad. Pero esa no es la vida cristiana. La vida cristiana más bien es asemejada a una maratón. ¿Han visto las maratones? De una maratón ya no es de 8 segundos. ¿Cuánto puede durar una maratón? 4 horas, 5 horas, ¿cierto?
¿Y han visto ustedes los atletas cuando van en la maratón? Que van, ¿cierto? Como paso a paso, ¿verdad? Como que están ahí andando, caminando, corriendo, ¿verdad? Pero están sufriendo en algún sentido lo que está sucediendo a su alrededor. Es decir, requiere más constancia, requiere más paciencia, tanto para ellos como para los espectadores, ¿no? Eso es a lo que el autor de Hebreos se refiere con esto de aferrarnos a la fe. Hermanos, la vida cristiana es de perseverancia, es de perseverar. Por supuesto, hay días muy lindos, pero hay días también oscuros y grises. Hay días en que el sol es maravilloso, pero otras veces que ese mismo sol nos genera cansancio y nos agota, ¿verdad? Y esa es la vida cristiana, que enfrentamos situaciones y momentos de nuestra vida que no son fáciles, pero la exhortación es esta: aférrate, aferrémonos a la fe por esta esperanza que tenemos en Jesús, ¿verdad? El que traspasó los cielos, el que te conoce, el que sabe lo que vives, te dice hoy: persevera, no te salgas de esta carrera, sigue adelante, yo te conozco, dice el Señor. Pero la otra palabrita a la que quiero llevarlos, y con esta terminamos, tiene que ver con acercarnos, ¿cierto? Nosotros reconocemos nuestra debilidad, consideramos, nos aferramos a la fe en esta profesión de perseverancia, pero también el autor de Hebreos habla de acercarnos en el versículo 16. Acerquémonos, así que, dice él, así que acerquémonos confiadamente. ¿Sabes? Aquí hay algo muy esperanzador y muy consolador para nuestra vida. Y es esto: que Cristo ha abierto el camino para que tú y yo podamos entrar con completa libertad y en completa confianza a la presencia misma de Dios. Y yo no sé si tú puedes crearte un cuadro en tu mente en este momento con esa imagen. Que tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios. Esto hace un contraste con esa escena que vivió el pueblo de Israel en el monte de Sinaí. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando estaba Moisés con el pueblo de Israel, estaba el monte de Sinaí, donde iban a recibir la ley. ¿Y se acuerdan qué pasaba arriba en la montaña? Dice que la palabra que habían truenos, ¿verdad? Que la tierra retumbaba, ¿cierto? O temblaba, ¿verdad? Y dice que en ese momento había tanto temor y tanto miedo de los israelitas que ellos le dijeron a Moisés: Moisés, por favor, habla tú con Dios. No hablemos nosotros, habla tú con Dios. Había terror en la vida de los israelitas. Tanto fue así que ellos colocaron como una señal para que el pueblo no fuese a pasar más allá y no fuesen consumidos en ese momento por la presencia de Dios. Ese era lo que había antes, no había manera de acercarse a Dios. Este era lo que hacían los mediadores, sacerdotes, que eran los que podían entrar a ese lugar. Pero nosotros tenemos en el Evangelio que Jesús en su muerte hizo algo precioso. El día que Jesús estaba muriendo en la cruz, recuerden ustedes que el momento en que Él muere pasó algo en el templo, ¿se acuerdan? Que se rompió ese día, que se quebró ese día. El velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y lo que estaba significando eso, con esa ruptura de ese velo, era que todo aquel que creía en Cristo Jesús ahora tenía acceso directo, con confianza y con libertad de acercarse a Dios. Puedes imaginarte, hermanos, puedes pensar en esto, que tú y yo tenemos hoy la libertad de entrar a la misma presencia de Dios con toda libertad y con toda confianza. Me hizo pensar esta semana cuando pensaba o estudiaba ese texto: ¿cuántos de ustedes han tramitado una visa para ir a un país? Estados Unidos, que es donde más se usa esto, donde más se expiden visas. Estados Unidos, por ejemplo. Y todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Y yo no sé quiénes de ustedes han sacado esa visa, pero hay toda una emoción por tener ese documento, ¿verdad? Y cuando tú tienes ese documento en la mano, ¿qué sucede? Automáticamente hay felicidad por un lado. ¿Por qué? Porque tú tienes la libertad ahora de entrar a un país donde antes, ¿cómo estaban las puertas? Cerradas. Y entonces la persona que tiene la visa puede llegar al aeropuerto de esa ciudad en Estados Unidos o el país donde vaya, donde tenía las puertas cerradas, y ¿cómo le van a decir? Bienvenido,
bienvenido. Puedes disfrutar de todo lo que hay en esta nación. ¿Sabes que lo que hizo Jesús en la cruz fue firmar o darnos un visado a ti y a mí como hijos de Dios? Y tú eres portador de una visa que dice que tú puedes entrar directamente a donde está la presencia de Dios y Dios te va a decir bienvenido. Puedes disfrutar y gozar de todo lo que hay en mi presencia. ¿Cómo les parece eso? Esta belleza de poder acercarnos, hermanos, con esta libertad. La oración es una de las maneras que nos acercamos, y el autor tiene en mente esto de poder acercarnos al Señor con esta manera de orar. Y hay dos palabras que usa aquí el autor. Usa la palabra misericordia y hallar gracia. Des en cuenta que en el versículo 16, allí nos dice que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir ¿qué? Misericordia y hallar la gracia. Estas dos palabras tienen que ver con que tú y yo podemos acercarnos a Dios para dos cosas. Uno, para recibir misericordia porque hemos fallado y hemos pecado delante de Él. Y Dios puede extender su misericordia por nosotros. La misericordia mira hacia atrás, pero la gracia, que también dice el autor, y hallar la gracia nos pone en la perspectiva hacia el futuro, que es como enfrentamos de aquí en adelante la vida. Él nos da su misericordia, pero también nos da su gracia para seguir hacia adelante, para seguir caminando. La oración hace eso, que tú y yo podemos acercarnos a Él en oración, en búsqueda de Él. Las buenas intenciones han de traducirse en buenas acciones, decía alguien. ¿Sabe? Me recuerda cuando Pedro le dijo al Señor un día: Señor, jamás te voy a traicionar. ¿Se acuerdan? Jamás, Señor, yo nunca te voy a traicionar. Y Jesús le dice a Pedro: esta noche, antes de que cante el gallo, 3 veces me vas a traicionar. Y Pedro estaba ahí como, ¿pero por qué? Ahora, sucede algo antes de esa escena. Jesús va al Getsemaní a orar y se trae a Juan, a Jacobo y a Pedro. Y les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí, oren. Voy a ir a orar. Y él regresa. ¿Y cómo encuentra a Jacobo, a Pedro y a Juan? Dormidos. Y entonces Jesús les dice estas palabras. Yo me las aprendí en Reina Valera. Dice: velad y orad. ¿Para qué? Tienen tentación. Y mira lo que Jesús añade. Porque a decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez la palabra allí, débil, débil. ¿Cierto? Esto de que Jesús nos dice esta instrucción: oren, acérquense, busquen, clamen. Porque hay una verdad, y es que tú y yo no podemos en nuestras fuerzas, hermanos. Tú y yo no podemos en nuestras capacidades, no podemos en nuestro intelectualismo, no podemos en lo que creemos que podemos hacer. Por eso es que la invitación es a acercarnos. ¿Cómo enfrentas tú tu debilidad? ¿Cómo enfrentas tú tu debilidad? Quizá hay muchas maneras en que tú has desarrollado cómo enfrentar eso, pero el autor de Hebreos y la palabra de Dios nos llama a esta invitación: acércate, porque no hay otro lugar donde tú puedas recibir la gracia, la fortaleza para poderla enfrentar y recibir la ayuda en el momento en que más tú lo necesitas. Quiero concluir, antes de ir a unas aplicaciones, con esta frase que voy a citarla tal cual como la encontré. Creo que también va a estar en sus pantallas, pero mira lo que dice esta frase. El abrazar la debilidad nos trae más paz. Ahora no pregunta, pero ¿cómo es eso así? Bueno, muy bien, sigue diciendo la cita. Porque nos damos cuenta una vez más de que Dios nos ama por su gracia y no porque seamos fuertes. Nuestro gozo, tu gozo, mi gozo, no reside en nuestra habilidad, sino que reside en la aprobación que Dios nos ha dado mediante Cristo. Es eso precisamente, hermanos. Es precisamente esto, que Dios no está buscando quién es más fuerte en la fe y quién es más capaz. No. Él está interesado en ti y en mí, aún con nuestras debilidades y con nuestras flaquezas. Quiero terminar con estas aplicaciones para que podamos pensar y un poquito cómo aterrizar este sermón a nuestra vida. Lo primero que quiero invitarte
en esta mañana es lo siguiente. Tú y yo necesitamos reconocer nuestra debilidad y nuestra fragilidad. Y yo sé que eso nos angustia y yo sé que eso nos cuesta porque no nos gusta enfrentarnos con la realidad de que somos débiles y que somos frágiles. Nos cuesta pensar que estamos luchando con una tentación. Y recuerda esto que dijo el apóstol Pablo, que Dios le dijo al apóstol Pablo: bástate en mi gracia, porque el poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. En la debilidad Dios hace maravillas. Con tu debilidad, con tu fragilidad, con tu vulnerabilidad, Dios hace maravillas. Especialmente, ¿sabes por qué? Porque esa debilidad nos conduce a la misma presencia de Dios. Y eso es lo segundo que quiero invitarte o animarte esta mañana para terminar. Acércate, hermano y hermana. Acerquémonos al trono de la gracia. ¿Sabes que quizás eso va a significar hacer ajustes en los horarios? ¿Saben que cuando Pedro, Jacobo y Juan estaban ahí, la Biblia dice un dato pues muy interesante, porque la Biblia añade el dato de que Pedro, Juan y Jacobo estaban cansados, pero interesantemente dice porque el día había sido muy duro. Y esto significa que, por supuesto, tenemos todos horarios difíciles, cansancio, agotamiento. Pero esta es la invitación del Señor. Acércate, acércate. No te quedes lejos, acércate. En oración, en búsqueda de la palabra, en ayuno. Y quizás eso va a tener que implicar para ti cambios, ajustes en tus horarios, en situaciones, en eventos. Pero acércate, acércate. Esta es la invitación del Señor hoy a tu vida. Porque no hay otra manera de enfrentar nuestras debilidades sino es viniendo al trono donde emana la misericordia y emana la gracia de nuestro buen Señor.